Lección 10 para el 7 de septiembre del 2024, titulada Los últimos días. El texto de memoria se encuentra en Marcos 13, 26 y 27 y dice: Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces Él enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Los ancianos que habían visto el templo de Salomón lloraban al ver el pequeño y humilde templo edificado por Zorobabel después del cautiverio babilónico. Herodes el Grande quiso reconciliarse con los judíos reformando ese humilde templo. Hizo de él la maravilla arquitectónica que los discípulos alabaron ante Jesús. Pero Jesús vio más allá de esas lujosas piedras, ese magnífico oro, ese majestuoso, esa maravilla visual. Jesús vio ejércitos romanos destruyendo todo a su paso. Vio el lugar edificado para la gloria de Dios, arrasado por la maldad del mismo pueblo de Dios. Al mostrar esa realidad, la mezcló con la visión de la bendita esperanza. Un día Jesús va a venir para acabar con la maldad y el pecado. La lección se dividió en dos partes. La primera parte tiene que ver con la destrucción del templo, una chispa de esperanza, preparación para el desastre y la mano destructora. Y también se maneja o vio la venida del Hijo del Hombre, la gran tribulación y la segunda venida de Jesús. Hablemos de la destrucción del templo. Antes de hablar de la destrucción del templo, Jesús da una chispa de esperanza. Marcos 12, 42 habla de y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. En el templo de Herodes había varios atrios. El llamado atrio de las mujeres se encontraban 13 cofres donde se depositaban las ofrendas. Cada una de esas ofrendas estaba destinada a un objetivo concreto, por ejemplo, comprar leña. Jesús observaba cómo depositaban grandes o pequeñas sumas en esos cofres, cuando fue impresionado por la pequeña ofrenda de una viuda. Marcos 12, 41 al 42. Al contrario que los ricos oferentes, esta viuda no deseaba ser alabada. Solo deseaba contribuir a la obra de Dios con lo poco que tenía. No le importaba la corrupción imperante entre los sacerdotes. Su ofrenda era para Dios, no para los hombres. Jesús iba a anunciar en breve la destrucción del templo a causa de la corrupción y la maldad de Israel. Pero en medio de la maldad reinante, esta viuda representaba a los adoradores sinceros que aún reconocían la santidad del templo como la casa donde Dios deseaba ser adorado. Hablemos de preparación para el desastre. Marcos 13, 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Subiendo al monte de los Olivos, un discípulo llamó la atención acerca del magnífico templo de Herodes. Su respuesta dejó a todos atónitos. Ante la pregunta de los hermanos pescadores, Jesús dividió su respuesta en estas tres fases. Es decir, aunque solamente fue una respuesta a la pregunta que le hacen los discípulos, Jesús dividió esa respuesta, esa única respuesta la dividió en tres fases. Ahora, ¿cuál fue la pregunta? Bueno, Jesús había anunciado que veían todo eso, o sea, que todo el templo, esa majestad del templo, que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Entonces los discípulos preguntan, bueno, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? Es decir, ¿cuándo Jerusalén va a ser destruida? ¿Y qué señales habrá de tu venida del fin del mundo? Los discípulos hicieron dos preguntas, pero Jesús dividió su respuesta en tres fases. Una sola respuesta, pero en tres partes. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, la importancia de la predicación del Evangelio y sus consecuencias, en versículos 5 al 13. Las señales que anuncian la destrucción del templo en el versículo 14 al 23 y las señales del fin del mundo en el versículo 24 al 37.
Ahora, en la primera fase Jesús indicó que pronto surgirían y seguirían surgiendo falsos cristos que presentarán un evangelio falseado. Estos generarán turbulencias, pero aún no es el fin. Dicho de paso, es bueno que estudiemos Marcos 13 a la par que abrimos Mateo 24 y Lucas 21, porque cada escritor, ¿sí?, añade algo que otro se le olvidó, vamos a ponerlo así, se le olvidó escribir, ¿sí? Aunque no se lo, sino que hay algo ahí por qué no está, ¿no? Entonces, añade ciertas cosas que el otro escritor no dijo. Mateo añade algo y dice algo, Marcos complementa lo que dice Mateo y Lucas vuelve a complementar lo que dice Mateo y Marcos. Entonces es importante que este capítulo, Marcos 13, lo estudiemos a la par que estudiamos Mateo 24 y Lucas 21. Antes de la destrucción del templo, el evangelio fue predicado a todo el mundo conocido, ¿sí? Cada rincón del Imperio Romano llegó el evangelio. Y hasta que Jesús venga debemos estar preparados para presentar con fe, con claridad, sin importar las consecuencias. Hablemos de la mano destructora. Como ya mencionamos, tenemos que estudiar Mateo 24 y Lucas 21. En Marcos 13:14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesto donde no debe estar el que le entienda, entonces los que tienen Judea huyan a los montes. Mateo dice exactamente lo mismo, nada más que dice que estará en el lugar santo. Es decir, si juntamos las dos declaraciones, dice la abominación asolada de que habló Daniel el profeta, estará en el lugar santo donde no debe estar. Es decir, esta abominación no debe estar en ese lugar santo. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. A la pregunta de los discípulos, Jesús unió la destrucción de Jerusalén con la segunda venida. Es decir, Jesús también une la destrucción del templo con las profecías de Daniel. Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. Las profecías de las 70 semanas presentan a un príncipe, que es Roma, que destruirá la ciudad y el templo después de la muerte del Mesías. Este es el desolador que llenó a Jerusalén de abominaciones. Lucas deja claro que la abominación desoladora se refiere a Jerusalén rodeada de ejércitos romanos, ¿sí? Eso lo dice Lucas 21:21. Cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, saber que su destrucción está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ahora, es interesante notar que esto ocurrió en el año 66 después de Cristo. Ahora, si Israel iba a estar rodeada de ejércitos, ¿cómo es que los discípulos o los cristianos iban a huir? Es decir, ellos iban a estar pendientes de las señales y cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, debían huir. Pero ¿cómo iban a huir si iban a estar rodeados de ejércitos? La hermana White dice, hablando de la respuesta que le dio Jesús a los discípulos, dice: Jesús entremezcló los dos eventos, ¿sí? Los dos eventos. Que la destrucción de Jerusalén es un pálido reflejo de lo que sucederá antes que Jesús venga con la destrucción del mundo. Ahora hablemos de cómo es que escaparon estos discípulos que estaban en Jerusalén cuando Jerusalén fue sitiada. Como ya mencionamos, ocurrió en el año 66 después de Cristo, cuando Cestio Galo intentó tomar Jerusalén. Cuando los romanos sitiaban una ciudad, ellos clavaban su estandarte, que traía una guirnalda dorada que representaba al dios Sol, porque los romanos adoraban al Sol. Y entonces todos los soldados romanos se inclinaban y adoraban al Sol. Es decir, había un culto de oración al Sol cuando ellos sitiaban una ciudad al clavar su estandarte en el suelo. Mateo dice que la abominación asoladora, esta abominación, dicho de paso en Ezequiel 8, dice que la peor abominación de todas es la adoración al sol.
y la adoración al sol se está llevando a cabo en un lugar donde no debe estar, que es en Jerusalén, en los territorios del pueblo de Israel. Es un lugar donde no debe estar. Entonces, así hacían los ejércitos romanos. Y cuando el pueblo de Dios viera esta señal, debían huir. Pero ¿cómo iban a huir si iban a estar rodeados? Bueno, nadie sabe por qué. Pero Cestio Galo se retiró sin decir nada. Y según el conflicto de los siglos, dice que los soldados judíos persiguieron y le cayeron por la retaguardia a Cestio Galo, dejando la ciudad desprotegida. Y sin que nadie les impidiera su salida, los cristianos, los hijos de Dios, los que estaban poniendo atención a las señales, empezaron a salir de Jerusalén, sin que nadie se los impidiera. Abandonaron la ciudad y salvaron su vida. La hermana White dice que ningún cristiano murió en la destrucción de Jerusalén. Un año después, Nerón envió a Vespasiano a sofocar la rebelión, y este dejó a Tito para continuar el asedio hasta la total destrucción de la ciudad en el año 70 después de Cristo. La descripción que da la hermana White acerca de la destrucción de Jerusalén es aterradora. Imagínense, dice que había hambre en la ciudad. Como estaban rodeados y cercados, nadie podía salir ni entrar con víveres. Entonces la ciudad se mantuvo con lo poco que tenía. Dice en la descripción que Satanás despertó las más fieras pasiones de los hombres, que las madres se comían los cuerpos de sus hijos. Era tan terrible lo que estaba aconteciendo dentro de Jerusalén, que les invito a leer el conflicto del siglo, el primer capítulo que habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahora, este es un pálido reflejo de lo que acontecerá en un futuro no muy lejano. Hablemos de la venida del Hijo del Hombre, la gran tribulación. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Marcos 3:19. Después de explicar la destrucción del templo, Jesús comienza a hablar de lo que ocurriría entre ese evento y la segunda venida. Un tiempo de tribulación extremo. Esa tribulación es contra los escogidos, es decir, los que se mantengan fieles a Jesús. El periodo de tribulación implica la persecución del pueblo fiel por parte del poder religioso que dominó la Edad Media. Durante ese periodo muchos pagaron con su vida su deseo de leer la Biblia y de ser leales a su enseñanza. Daniel 7:25 y otros pasajes nos dicen que la persecución duraría por 1260 años, entre 1538 y 1798. Antes de 1798, a partir de la Reforma, la persecución amainó en algunas partes de Europa. Muchos tuvieron que huir de sus países para refugiarse en Alemania o Suiza a fin de librarse de la persecución que estaba realizando la iglesia, no el Estado, sino la iglesia. En ese periodo vivió un sacerdote llamado Juan Hus. Él fue condenado por predicar sobre la salvación por fe y no por obras, que la iglesia no debe obligar a los ciudadanos a hacer obras, a pagar indulgencia. Entonces él fue condenado por su obediencia a las Sagradas Escrituras. Mas él, estando en la estaca, en la hoguera, haber sido condenado a morir en la hoguera, en vez de decir maldiciones, en vez de pronunciar quejidos, de quejarse contra Dios, él cantó, se encuentra registrado en la historia, en el libro del conflicto de los siglos. Él cantó y dijo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Imagínense, hermano, se necesita mucha fe para poder cantar en medio de la prueba. Y murió como todo un héroe. Un historiador dice que tanto Hus como Jerónimo fueron
a la muerte como dos novios van a la boda a encontrarse con su novia, su esposa, con su novia, ¿no? Entonces, necesitamos mucha fe, mis hermanos y hermanas, para poder aguantar en el tiempo de la prueba. Necesitamos consagrarnos a Dios para poder resistir en el día malo. Necesitamos que Dios siga tocando nuestros corazones y nuestras mentes para que estar dispuestos a servirle en la hora de la prueba. Hoy tú y yo podemos decir, tengo fe, amo a Dios, pero cuando viene la prueba se muestra si en verdad tú y yo realmente estamos consagrados a Dios y hacemos de nuestro Dios nuestro Señor. Por eso, hermanos y hermanas, consagrémonos ahora, acerquémonos a Dios ahora, porque viene una gran tribulación cual nunca ha habido desde que el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces es tiempo de que dejemos de jugar, de que dejemos de jugar a ser cristianos, sino que empecemos a ser verdaderamente hijos de Dios, que en este tiempo le demos a Dios la honra y la gloria que Dios merece. Que cuando la gente nos vea, digan, en verdad ese es un cristiano, es hijo de Dios, y nos jalen de nuestro vestido, como dice la Biblia, y nos digan, mire, yo quiero ir con ustedes porque Jehová está con ustedes. Dice la hermana White. Podemos saber que si nuestra vida está oculta con Cristo en Dios, cuando entremos en la prueba a causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros. Cuando se nos lleve delante de los dirigentes y los dignatarios para dar razón de nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestro entendimiento y seremos capaces de dar testimonio para la gloria de Dios. Y si somos llamados a sufrir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en Él, como un niño confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar ¿qué? La fe en Dios. Hermanos, ahora es el momento. Si no podemos con los de a pie, mucho menos con el caballo. Si ahora no podemos ser fieles a Dios, que no hay tribulación, mucho menos, o no hay persecución, mucho menos seremos cuando se nos persiga. Por eso el tiempo de acercarse, el tiempo de cultivar nuestra fe es hoy, es ahora, es ya. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy. Hablemos de la segunda venida de Jesús. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 13:26. Al acercarse el fin de la tribulación, comenzaron a cumplirse las señales anunciadas por Jesús. Oscurecimiento del sol y la luna, el 19 de mayo de 1780. Caída de las estrellas, el 13 de noviembre de 1833. Este le dio poder al mensaje de Guillermo. Mira, conmoción de los cielos. Este es un evento futuro anunciado también en Apocalipsis 6:14. Después aparecerá Jesús de forma visible, poderosa, gloriosa. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los fieles vivos serán transformados. ¿Cuándo será este gran evento? Jesús nos dice, cuando veamos las señales sabremos que se acerca. Como conclusión, Jesús aseguró que los eventos correspondientes a la destrucción del templo serían contemplados por esa misma generación. Pero con respecto a su segunda venida, nos avisa que nadie sabe el momento. Por lo tanto, nuestra parte es velar, estar preparados, estar dispuestos a seguir a Jesús en cualquier momento y hacer todo por Él en cualquier instante. El momento exacto de la segunda venida de Cristo no ha sido revelado, Jesús dijo, pero del día y la hora nadie sabe. Sin embargo, dio señales de su venida y dijo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24:48, 36 y 33. Puesto que no conocemos la hora de la venida de Cristo, debemos vivir sobria y piadosamente en este mundo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, debemos estar preparados ahora, en todo tiempo, dispuestos a que cuando Jesús venga, estemos listos para ir con Él. Por lo tanto, créelo, vívelo y compártelo. Dios te bendiga.